Buenos días, este es un programa grabado. Estamos en una nueva edición del Deseo Radio, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, del Distrito 12, aquí en Quilmes. Hoy, bueno, nos encontramos conversando con el psicoanalista español José Ramón Ubieto. Ya es un amigo nuestro y bueno, hoy nos ha ofrecido una charla nuevamente para abordar temas muy, muy importantes para nuestra profesión. Él es psicólogo clínico y psicoanalista, reside en España, en Barcelona, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es profesor de la Universidad de Oberta en Cataluña, bueno, y participa del Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona en colaboración con la Universidad de Lyon. Es colaboradora virtual del diario La Vanguardia y ha publicado, bueno, en revistas diversas, nacionales e internacionales. Y bueno, últimamente ha tenido varias publicaciones como Bienvenidos al Metaverso, Niños Hiper, El Mundo Post-COVID, Del Padre Real al iPad, Bullying y TDAH, Hablar con el Cuerpo. Bueno, José, muchas gracias por atendernos y cómo va todo por allá. Pues muy bien, hoy es un día para nosotros muy importante, la celebración del Día del Libro, y que está toda la ciudad de Barcelona llena de gente en la calle comprando libros, paseando, en fin. Es un día importante para la cultura y para el libro, los lectores, escritores, en fin. Bueno, bueno, qué interesante. Aquí se está sumando nuestro colega Julián Penos, ¿sí? Ya le vamos a dar entrada. Em, bueno, José, para comenzar la charla, quisiera preguntarte, bueno, como para comenzar, ¿qué me puedes contar sobre la virtualidad y los adolescentes? Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Pero podríamos empezar diciendo que la virtualidad ha supuesto para los adolescentes una nueva superficie pulsional, es decir, un espacio donde se pueden declinar lo que Freud llamaba la gramática pulsional, es decir, la pasión que tenemos, por ejemplo, por la mirada, por mirar, por ser mirados, la pasión que tenemos por hacernos escuchar, por hablar, por oír, la pasión también por acumular vídeos, imágenes, selfies, también la pasión del odio. Es una pasión que la virtualidad acoge y replica y multiplica. Lo vemos cada día en los haters, en las burbujas de odio, en fin, en muchos fenómenos que la virtualidad alimenta, ¿no? Así que sobre todo es eso, es un nuevo escenario, una realidad que ya no se distingue de la realidad analógica. Ya no vivimos en esa época en la cual había dos realidades, que eran como dos carreteras paralelas. Hoy más bien tendríamos que usar una figura topológica como es la banda de Moebius, donde uno empieza a caminar por el exterior y sin salirse, de repente está en el interior. Es decir, no hay una discontinuidad. Eso es hoy lo virtual. Lo virtual y lo real hoy es una banda de Moebius, es un lugar donde tú puedes freír un huevo con una mano y hablar con tu madre, tu pareja o tu amigo con el móvil por la otra, ¿no? Donde puedes tener una relación íntima con un holograma, con un chat, donde puedes hacer terapia también con un bot terapéutico. Es decir, la virtualidad hoy es una nueva realidad híbrida, que yo llamo lo digital, porque es una combinación de lo físico y lo digital, que es una novedad. Y para los adolescentes es, como digo, un lugar donde habitan y ahí hacen muchas más cosas que las que a veces imaginamos, como jugar o simplemente entretenerse. Es mucho más que eso. Es un otro al que dirigirse. Podríamos estar hablando entonces de una modificación del cuerpo pulsional, ¿sí? Como lo describió el psicoanálisis ya desde sus inicios. Más que una modificación del cuerpo, porque en realidad no hay ninguna nueva pulsión. No se ha inventado nada que no existiese antes. La pasión por mirar, una pasión muy antigua que ha tenido formas distintas. Por ejemplo, aquí en Barcelona había
bar, que todavía existe, aunque ahora ya ha perdido el espíritu que tuvo en su momento, que era un lugar céntrico donde de jóvenes nos sentábamos y hacíamos, como ahora, match a todos los que pasaban. Era un lugar donde había mucho caminante. Entonces tú te sentabas allá y ibas haciendo match a las personas que veías. Entonces mirabas y te hacías mirar por el otro también cuando paseabas, ¿no? Es decir, que todas esas pulsiones ya estaban, ¿no? Pero es verdad que lo virtual, digamos que proporciona medios diferentes, exacerba aspectos, como por ejemplo el narcisismo. Lo virtual permite que cada uno pueda opinar sobre cualquier cosa sin dar ningún argumento, simplemente es su opinión, subida a la red, se convierte en algo que puede ser ya no la posverdad, sino ya casi la posmentira, ¿no? Es decir, un hecho alternativo, una opinión, cualquier opinión, etcétera, ¿no? Lo que sí que vemos es que empieza a haber cambios en la subjetividad, más que en el cuerpo, sí en la subjetividad. Ujú. Y qué cambios estás observando en en la subjetividad de los adolescentes? Pues mira, por ejemplo, uno que tiene que ver con lo que podemos llamar la responsabilidad, la noción de responsabilidad, ¿no? Lo virtual favorece mucho el anonimato. Tú puedes intervenir, puedes acosar a alguien, puedes, ya digo, opinar sobre algo, puedes amenazar, puedes hacer muchas cosas sin identificarte. Por tanto, el anonimato diluye la responsabilidad y el compromiso, que son valores éticos fundamentales en la construcción de una persona, ¿no? Por ejemplo, otra incidencia subjetiva es la velocidad. ¿Mm? Lo virtual es una aceleración constante, permanente, en la cual todo sucede muy rápidamente, hay una multisensorialidad permanente, hay millones de input, de estímulos, y eso provoca un efecto inverso en términos de resonancia. Es decir, a más aceleración, menos resonancia. Contra más información accedes, menos resuena esa información. Eso lo vemos, por ejemplo, de manera muy cotidiana en la lectura que hacemos en pantalla. La lectura de pantalla, hay muchos estudios que lo han verificado, hace que sea una lectura en diagonal, una lectura que no presta tanta atención a los detalles y que por tanto hay una menor resonancia de eso que estás leyendo, ¿no? Ese es un efecto al que asistimos de manera constante, de tal manera que el aumento de información no provoca una mayor idea crítica, ¿no?, sobre los contenidos, ¿no? Otra variación importante, por ejemplo, tiene que ver con lo que es el tiempo subjetivo, ¿no? El tiempo es un factor, una variable subjetiva que necesita siempre de la alternancia. Hay tiempo porque hay presencia y hay ausencia. Hay tiempo porque hay interior y exterior, ¿no? Cuando suprimes el intervalo, y entonces hay un non-stop, que es lo que ocurre en las redes sociales, en la cual el scroll infinito, por ejemplo, es un fenómeno en el cual se trata de que uno no esté nunca desconectado, que sea 24 horas, la llamada economía de la atención, que es la economía que regula el funcionamiento, la gobernanza de las redes sociales, hace que el tiempo se congele y por tanto se produce algo que Jacques Lacan ya en su momento y antes de conocer las redes sociales, cuando analiza el concepto de mirada, él habla del fascinum. El fascinum es la suspensión, cuando alguien queda congelado, suspendido en la mirada. Eso a lo que Lacan se refiere sobre ese efecto de atracción de la mirada, hoy lo constatamos de manera muy cotidiana, ¿no? Y, en fin, hay algunos otros fenómenos que podemos ir detallando. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la polarización y el odio. Es un fenómeno también, una mutación subjetiva en el sentido de que toda esta aceleración, esta suspensión del tiempo, reduce la capacidad de pensamiento y de invención. Porque para pensar o inventar hace falta que se produzca un vacío. Como las redes sociales anulan el vacío, lo que se produce es una falta de pensamiento crítico. Y uno, el psicoanalista Jacques Alain Miller, cuando habla de los gadgets, dice una cosa muy interesante,
Dice que los gadgets son respuestas sin preguntas. Es decir, los gadgets, lo digital, se anticipa sin que nos hayamos preguntado ni siquiera para qué queremos ese nuevo modelo de iPhone, para qué nos va a servir ese programa de inteligencia artificial, en el aula docente ese Chromebook o ese nuevo dispositivo electrónico que va a facilitar de la educación. Antes de que nos hagamos cualquier pregunta ya tenemos el objeto, ¿no? Y eso produce un efecto de invalidación del pensamiento, ¿no? Y que todos estos cambios que tienen que ver con la subjetividad son cambios importantes que afectan a todos, evidentemente, pero también, lógicamente, a los adolescentes y a los niños. Ujú. Bueno, un comunicador importante de aquí de Argentina, el otro día en una entrevista, hablaba de que hoy los jóvenes pueden estar leyendo eh, muchas informaciones a la vez o comunicadores y ya prácticamente no les importa si lo que consumen es verdad o no. No sé qué Ujú. relación podrías establecer entre la verdad y lo que ocurre en las redes. Bueno, las redes sociales, la pandemia nos sirvió de ejemplo, incluso impulsó este efecto, puso en cuestión la creencia en el otro de una manera muy significativa. La pandemia fue un momento de crisis mundial, global, en el cual se produjeron muchos fenómenos de angustia, de incertidumbre, de muertes reales, es decir, que los cuerpos estuvieron muy presentes y eso provocó a nivel mundial una explosión de toda una serie de teorías conspiranoicas, toda una serie de difusión, de bulos, de fake news. Todo eso ha contribuido de manera importante a que esa descreencia en el otro, ya que Lacan se refirió también en sus últimos años, ya no hablaba tanto del otro eh, incompleto, inconsistente, hablaba ya directamente del otro roto, es decir, de una figura del otro que no tiene solidez, que se presenta fragmentada. Eso hoy lo vemos en las redes sociales y para los jóvenes, ya no solo adolescentes, sino también jóvenes adultos, se ha producido una brecha y una descreencia en ese otro, sobre todo en ese otro que ellos identifican al sistema, ¿no? Al establishment, de tal manera que me decía el director de un importante diario aquí en Barcelona, que ellos ya no tienen ningún lector por debajo de los 45 años. Ningún suscriptor, perdón, lector es posible, pero ningún suscriptor. En papel es un diario muy conocido y con mucha tradición, muchos años de funcionamiento, pero ya todos los suscriptores son ya mayores, incluso dice la mayoría de ellos mayores de 60 a 65 años. Las generaciones jóvenes ya no acceden a los medios de comunicación oficiales, los diarios, sino que ellos se informan básicamente a través de plataformas como Instagram, TikTok, porque ellos dan credibilidad o por lo menos esperan respuestas de esos interlocutores, de esos nuevos influencers, a los cuales les dan, no diré una credibilidad total, porque también los estudios que hemos hecho y otros que hemos consultado nos dicen que los jóvenes y adolescentes tienen también una perspectiva un poco débil de creencia respecto a los influencers. Es decir, una cosa es que los sigan, una cosa es que los admiren en cierto modo, pero otra es que los crean a pies juntillas, ¿no? La creencia es un problema hoy a nivel mundial para todos y desde luego para los jóvenes también lo es, ¿no? Bueno, Julián, ¿cómo te va? Lo presentamos a nuestro coequiper, a Julián Penos, ¿Qué que tal? también, bueno, está trabajando con nosotros aquí en el programa. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, perdón por la tardanza que me costó la cuestión tecnológica, me costó un poquito hoy. Bueno, gusto tenerlo, José Ramón. Yo estuve, no sé si ya hablaron del libro, pero bueno, estuve ahí viendo algunas críticas de la adolescencia del 21 y en un momento hablas de la infantilización de los adultos y de los niños adultizados. Me gustaría profundizar qué ves ahí con este concepto que manejas.
Sí, hay una serie de paradojas que nos encontramos en este siglo XXI, ¿no? Por un lado, hay un fenómeno que es este fenómeno de lo hiper, es esta tendencia cada vez más dominante a que todas las experiencias de la vida deben ser extremas. ¿M? El goce tiene que llevar al límite siempre. Uno no puede hacer un deporte normal, tiene que hacer un deporte que le implique un nivel de riesgo y un nivel de performance muy alto, ¿no? Si haces una actividad de hobby o de ocio, tiene que ser también una actividad que vaya, que trascienda lo clásico, porque se considera que eso es un menos de goce. El goce tiene que estar siempre en el límite y, por supuesto, debe mostrarse después en los diferentes escaparates virtuales, etcétera, ¿no? Eso está provocando un fenómeno que yo he llamado el borrado de la infancia, porque eso se transmite a los niños en el sentido de que ellos deben acelerar el tiempo de la infancia para alcanzar el mundo adulto rápidamente. Hace poco tiempo, un niño, un paciente joven de 8 años me pregunta, ¿tú crees en el futuro? No, tú piensas en el futuro, me dice. Digo, bueno, alguna vez. Me dice, yo todos los días. Sus padres son personas que trabajan en el mundo de la empresa y siempre le repiten un mantra del tipo de esfuérzate en el inglés porque el futuro dependerá de tu capacidad de conectividad a nivel de idiomas, esfuérzate en la informática, es un instrumento que vas a necesitar para cualquier cosa, haz bien los estudios porque de la nota dependerá que accedas a una universidad u otra. Es decir, cada cosa que hace este niño tiene como referencia el futuro. Es como una losa, una hipoteca que le cae encima, cuando en realidad para un niño de 8 años no hay más futuro que la merienda de la tarde. Será chocolate o será otra cosa, ¿no? Pero los adultos intentamos proyectar en los niños no los ideales, eso sería lógico y eso es una referencia para ellos, sino un modo concreto de funcionamiento, de obtención de la satisfacción, siempre en función. Por eso les damos móviles con 8 años, por eso hay productos de maquillaje como la Sephora Kids para niñas de 8 y de 9 años. Es decir, estamos proyectando en los niños un modo de funcionamiento que nosotros consideramos que es el modo de funcionamiento adulto y que ellos deben adquirir. Pero, paradójicamente, junto a eso encontramos también estilos de crianza, a veces por los mismos padres, que les sobreprotegen en aspectos de adquisición de hábitos básicos, como comer solos, vestirse solos, recoger y ordenar las cosas solos, ¿no? Entonces, esa contradicción entre protegerles en aquello que ellos deben y pueden aprender y ponerles como horizonte un futuro que no les toca, son formas actuales del desamparo. Porque los dejamos solos, sin recursos, ante situaciones que les pueden desbordar. Por eso hay este efecto de lo que se llama los niños de cristal, ¿no? Hace poco un paciente que es profesor universitario me decía que en un máster que él dirige, el 80% de los alumnos del máster, un máster de humanidades, tienen un diagnóstico de trastorno mental, un diagnóstico de salud mental, el 80%. Eso coincide con muchos otros datos que tenemos sobre la población universitaria, en el cual hay un elevado nivel de jóvenes universitarios que consideran que tienen un problema de salud mental. Básicamente son crisis de ansiedad y depresión, cosas que han sucedido toda la vida y que nunca las hemos considerado como etiquetas psicopatológicas, pero hoy sí. Esa fragilidad, esa vulnerabilidad tiene que ver también con esos estilos de crianza. Pero todavía tenemos un elemento tercero, ¿no? Y es la pasión de los adultos por la adolescencia, por ser ellos mismos, convertirse ellos mismos en adolescentes. Entonces, esa infancia generalizada a la que se refería Lacan cuando comenta esta anécdota de André Malraux, el escritor, en sus antimemorias, le hace decir a un protagonista, a un sacerdote, que ya no hay personas mayores.
Bueno, hoy es una realidad. Es difícil encontrar una persona adulta, una persona que se haga cargo de su responsabilidad, de lo que dice y de lo que hace. Lo vemos en política, asistimos cada día a discursos. Tuvimos hace poco aquí una crisis muy importante, como fue una inundación de toda una región, en la que murieron más de 225 personas, y todavía esperamos que el máximo responsable se haga cargo de eso. Parece que no estaba ni sabía lo que estaba pasando. Es insólito, pero es un fenómeno de época, de no hacerse cargo, digamos, de la responsabilidad. Bueno, paso a otro tema que también veo que en tus actividades está muy presente, que es la inteligencia artificial. Y me agarro de una frase que leí en una de tus redes que dice, la IA no lee tus pensamientos, pero sabe cómo gozas. Y me gustaría que desarrolles esta. Bueno, la inteligencia artificial, que tendríamos que empezar a cuestionar el nombre, porque inteligencia es una antropomorfización de una máquina, ¿no? Las máquinas no son inteligentes, las máquinas no comprenden, las máquinas lo que hacen son, como dijo Bill Gates, refiriéndose a la inteligencia artificial, son loros estocásticos, es decir, lo que hacen es reproducen patrones previamente insertos en la máquina, ¿no? La máquina aprende, le entrena a través de fenómenos que ya han sucedido y la máquina lo que aprende es a colocar las respuestas que suceden a continuación de las órdenes o de los prompts, etcétera, ¿no? La noche es oscura, la noche es, pues la máquina aprende que en el 90 y pico por ciento de las veces tiene que decir oscura, ¿no? Pero la máquina no comprende el sentido. Por eso las máquinas no comprenden la doble ironía, no pueden cometer un lapsus ni un chiste, salvo que sea un chiste que esté ya prefijado, ¿no? En ese sentido podemos decir que esa ilusión de la inteligencia artificial de que podría llegar a comprender, ¿no?, como los humanos y por tanto a leer nuestros pensamientos, a codificarlo, eso es una falacia, ¿no? Ahora, lo que sí que la inteligencia artificial puede, y es lo que hace, es saber cómo gozamos, es decir, saber qué consumimos, qué comida nos gusta, qué tipo de porno vemos si vemos porno, a dónde vamos los domingos por la tarde, qué pedidos hacemos de libros a Amazon, qué compramos. Todo eso sí, porque la inteligencia artificial es en realidad una gran recolectora de datos y a través de las matrices muy desarrolladas con las que trabajan los algoritmos, consigue establecer un perfil nuestro personalizado que define todos esos actos. Eso es una colección, evidentemente, de datos que tiene. No lo podemos tomar como una interpretación, como haría un terapeuta o un analista, porque la máquina no sabe nada de nuestro deseo. La máquina sabe lo que demandamos, pero no lo que deseamos, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que el peligro o el riesgo de la inteligencia artificial es que cada vez consigue perfeccionar el algoritmo de tal manera que a partir del mecanismo básico psíquico de la repetición produce ese efecto de alienación que vemos, por ejemplo, en redes como el TikTok, donde los jóvenes pasan horas y horas porque el algoritmo ha conseguido pillar qué es exactamente de qué goza ese sujeto. Si goza de vídeos un poco sádicos, pues le va a poner vídeos sádicos hasta que se harte, ¿no? Si goza con vídeos que tienen que ver con la voracidad, con el consumo, pues le va a poner también todo tipo de vídeos. Es decir, capta ese rasgo de goce de cada sujeto y se lo ofrece de manera que el sujeto queda atrapado, digamos, realiza el fantasma, para decirlo así, ¿no? Fantasma y realidad casi se confunden en la red. Bueno, a ver, Juli. Sí, yo tengo una última pregunta, después, bueno, lo manejas vos. Eh, yo quería hacer referencia un poco a un tema que está bastante recurrente en tu producción, que es la adolescencia. Y quería hacer referencia a, bueno, hay como
una conmoción a nivel global con serie esta de Netflix, ¿no? Adolescencia, y me llamó mucho la atención el título de uno de tus artículos que se llama Fascinación y Horror. Y veo que en ese título y en el interior del artículo se hace mucho hincapié, bueno, en más bien cómo afecta la adolescencia en los adultos que en la adolescencia misma, ¿no? Me parece que más bien lo que se intenta comunicar acá es que en esta serie más bien es la mirada y el espanto que produce en los adultos, en la edad no adulta, cuestiones que están pasando hoy por hoy en la adolescencia. Me gustaría ver tu mirada con respecto a esto. Mira, las plataformas son un negocio. ¿M? Y por tanto, cuando nos ofrecen un producto, lo primero que nos tenemos que preguntar es a quién se lo están ofreciendo. ¿Quién es el target al que se dirige ese negocio, ¿no? Entonces, esta serie de adolescencia no es una serie para los adolescentes, ¿no? Netflix no es una ONG ni un servicio de salud mental infanto-juvenil. Es una plataforma que busca satisfacer a sus clientes. Esta es una serie, como ya ocurrió en 2019, hubo otra serie también con un gran impacto, quizá no tanto como este, pero muy importante, como fue Euforia, en la cual se presentaba un grupo de adolescentes de un instituto, de una high school de Los Ángeles, en el cual todo era sexo, drogas, en fin. Provocó también un fenómeno, y yo recuerdo que los periodistas del diario La Vanguardia con el que colaboro me llamaron escandalizados si esto era la adolescencia, si estaba pasando así, ¿no? Bueno, dije que, en fin, eso era una ficción, que eso no corresponde ni representa, entre otras cosas, el título de la serie ya es malo, porque poner adolescencia en singular hoy es un error. No hay la adolescencia, hay adolescencias muy diversas, ¿no? Pero luego hay que pensar que esa es una serie que interpreta el fantasma de los adultos sobre el apocalipsis de la adolescencia. Como dicen muchos padres mayores a otros padres jóvenes o los abuelos a los padres, uy, cuando llegue la adolescencia ya verás, como si eso fuese un tsunami que iba a acabar con todo. En realidad todos pasamos por la adolescencia y bueno, tenemos nuestras marcas, nuestras cicatrices, pero sobrevivimos la mayoría de ellos, ¿no? Así que esta serie es una serie básicamente que se basa en el fantasma adulto de esa fascinación por un lado, por el adolescente, es un ser lleno de vitalidad, lleno de potencia, con los ideales todavía limpios, no contaminados por la batalla del día a día, pero al mismo tiempo la adolescencia también produce ese horror, por ese lado, digamos, del pánico, del vértigo del adolescente, de las ideaciones suicidas, de las autolesiones, de todo aquello que el desborde pulsional confronta al adolescente. Entonces, es una serie en ese sentido pensada para los adultos. Y luego creo que hay otro problema en esa serie que me parece muy importante, que es la confusión entre el sujeto y el acto. Creo que nosotros tenemos que poder distinguir lo que es un sujeto de su acto, por muy radical que sea ese acto, ¿no? Un acto criminal cometido por un adolescente no identifica a ese sujeto en su totalidad. Es un acto de ese sujeto. Y en ese sentido hay evidentemente que condenar ese acto, sea un acoso escolar, sea un crimen como es este caso, sea un acto incívico, lo que sea, pero hay que preservar al sujeto en el sentido de ofrecerle siempre una segunda oportunidad. Porque aquí en España, cada vez que sucede una cosa de estas, se suscitan debates en los cuales, como yo ironizaba, seguramente llegaremos a pedir la pena de muerte a los 8 años, porque si confundimos al sujeto con el acto, en el momento en que ese acto sea un acto criminal, independientemente de la edad del sujeto, llegaríamos a esa barbaridad, ¿no? Es muy interesante en esa serie cuando es el propio hijo que rectifica al padre. El padre está muy azorado, intenta un poco exculpar al hijo y el hijo dice, no, me he autoculpabilizado porque realmente solo a partir de ahí él puede desprenderse de la violencia interior que lo desborda a él mismo, ¿no? Necesita
declararse culpable para poder un poco separarse de eso, ¿no? Es decir, que es una lección que da el hijo al padre. Eso me parece quizá lo más interesante de la serie. Bueno, José, la verdad que interesantísimo todo lo que estamos charlando. Nos quedan 8 minutitos nada más de conversación y quisiera cerrar con una pregunta que también tiene que ver con lo que estamos trabajando. Y bueno, aquí en Argentina hay muchos colegas que están trabajando en relación a categorías que siempre se han trabajado con adultos y hoy la refieren también a la adolescencia, como son la adicción a los videojuegos y la ludopatía. Aquí se está hablando de ludopatía infantil. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Mira, el libro anterior lo titulé Adictos o Amantes y la idea de ese título era poner en cuestión ese término que yo he escuchado mucho en los propios pacientes, en sus familias, en docentes, en los medios de comunicación, cuando empezó el tsunami digital. Siempre era una manera de definir a un adolescente, era decir, es un adicto. Y cuando preguntabas, ¿y por qué? Bueno, porque está 5 horas conectado al móvil. Hoy sabemos que los adultos nos conectamos aproximadamente 4 horas y media al día, de media. Pensar esta nueva realidad en términos de adicción es pensarla desde el siglo XX y no desde el siglo XXI. Como me decía un padre, dice, es que yo a su edad no me conectaba. Yo le pregunté, pero por la edad que tiene usted, 50 años, a su edad seguramente la única conexión que podía hacer era con la tele y durante unas horas, ¿no? Entonces el hombre se dio cuenta de lo ridículo que era su tesis, ¿no? De que él no se conectaba y su hijo no. Primero hay que entender que es una realidad nueva y por tanto la palabra adicción además quiere decir adicción, es sin palabras. Si nosotros observamos con detalles, sin prejuicios, qué hacen los adolescentes con los móviles, lo que vemos es que lo que hacen fundamentalmente es hablar con otros, fundamentalmente. Claro que hay un lado de goce autoerótico, siempre hay un lado de goce autoerótico en todo lo que hacemos. Cuando nos bebemos una cerveza con los colegas, claro que hay una dimensión del goce autoerótico, ¿no? Solo nosotros sorbemos la cerveza, pero lo hacemos con otros, es decir, que no todo se reduce a la cerveza. Hay otra satisfacción que tiene que ver más con la palabra. Para los adolescentes ocurre así. Por tanto, desde el punto de vista estrictamente del patrón, ya no podemos decir adictos. Pero hay otra razón también, y es que en los estudios que tenemos hoy en día de las unidades especializadas en trastornos de adicciones nos dicen que solo un 3,5% de los adolescentes tienen problemas clínicos de adicción. Teniendo en cuenta que el 95%, es decir, la totalidad, quitados los chicos que tienen problemas graves, el 95% están conectados, un 3,5% es una cifra relativamente baja. Por tanto, tampoco corresponde el término adicción a la realidad clínica. Y luego hay una tercera razón, y es que es muy difícil proponerte como interlocutor de alguien cuando ya lo defines con un nombre como adicto, que es un término muy criminalizador de la conducta. Así que yo les propongo que los llamemos amantes. Amantes quiere decir que tienen una relación de amor al objeto. Y la relación de amor al objeto contiene una dimensión alienante, por supuesto. Amante del objeto no quiere decir que esté libre de esa dosis de alienación que siempre implica el amor, pero pone de manifiesto que el vínculo al otro sigue siendo una cuestión fundamental y que no es un goce exclusivamente autoerótico, que la presencia del otro es muy importante. Y solo si entendemos esto entenderemos por qué ellos necesitan influencers, por qué necesitan un otro al que dirigirse para consultarle aspectos como una paciente que viene a verme con la pregunta de si soy lesbiana. Y cuando le pregunto cómo surge la pregunta, me dice que ella, por supuesto, lleva meses consultando a las redes sociales sobre esa pregunta, pero nunca encontró una respuesta satisfactoria y por eso viene a hacerla. O otros pacientes que hablan de ideaciones suicidas que también han dirigido a la red, ¿no? Es decir, que el otro digital es un otro muy presente para ellos
al que dirigirse. Y por tanto, hablar de adictos es reducir el problema a una dimensión que es solo una parte del asunto. Es mucho más complejo que una adicción. Bueno, José, te agradecemos mucho el tiempo, las reflexiones verdaderamente nos van a ser muy útiles y bueno, esperemos verte en Argentina en breve. Muy bien, muchas gracias y que os vaya muy bien. Ha sido Bueno, un placer. gracias. Un placer, hasta Venga, luego. Hasta la adiós. próxima. Con el último tema